podemos iniciar el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias, Milton. Muy buenas noches. Pablo, es un gusto tenerte aquí en nuestra querida ciudad de Ica. Bienvenida a esta ciudad sureña que está pues a 4 horas de Lima y que de hecho organiza esta Feria Internacional del Libro con mucho ahínco, con mucho cariño para llevar la lectura a más lectores. Y en esta noche pues conocer también de tu literatura, de todas las cosas maravillosas que escribes. Tenemos aquí poesía, narrativa, e invitamos a todos a ser parte de esta presentación. Yo quiero comenzar un poco con una cita que me llamó mucho la atención porque es una de mis autoras favoritas, Patricia Highsmith, y dice: el mundo entero se movía a fuerza de actitudes que muy bien podrían llamarse ilusiones, crímenes imaginarios. Y de hecho hablábamos de la portada también, de la mujer en el río, y toda esa imagen potente y fuerte que tienen los crímenes en distintas latitudes, sin importar el territorio a veces donde se desarrolla, porque la crueldad a veces sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo nace este libro, esta idea? Y de pronto en tu narrativa también, el propio género de narrar. Hola, buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, Lady. Estoy súper feliz de regresar de nuevo a mi querido Perú. Soy una hermana chilena que he tenido la suerte de estar ya muchas veces acá en su tierra, así que desde que vengo para acá, lo primero que pienso es César Vallejo, ¿no? Como yo comencé escribiendo poesía, para mí César Vallejo abrió todos los puentes imaginados e inimaginables en mi literatura propia, en mi escritura. Así es que estoy súper feliz de que la organización y también la embajada chilena hayan permitido que yo esté acá con ustedes esta noche. Y claro, sí, el crimen es algo que me ha interpelado constantemente. Yo soy hija de policía en Chile, entonces desde muy pequeña tuve una relación muy cercana con este padre ausente, este padre que estaba resolviendo crímenes. Él pertenece a la Policía Civil Chilena, la Policía de Investigaciones, entonces para mí era algo muy normal y extraño también, ¿no? Que una niña tan pequeña leyera a escondida los libros de mi padre de criminalística, de huellas dactilares, etcétera. Y cuando a medida que fui creciendo, estudié literatura, siempre a uno le enseñan el canon, ¿cierto? El canon literario, quiénes son los grandes maestros de la literatura. Y por lo general la novela negra siempre quedaba relegada. La novela negra, yo estoy en la Universidad Católica, habían como 3 o 4 personas que se dedicaban al género, y a mí la verdad en ese tiempo no me interesaba mucho, me gustaba mucho más la poesía, y comencé a escribir novela negra hace 10 años, y comencé con este libro que traje la trilogía. Si bien hoy día presentamos La Mujer del Río, comencé con La Regla de los 9, que se publicó el año 2015, después publiqué Camino Cerrado el 2022 y después el año pasado, el 2024, publiqué La Mujer del Río. Y yendo a tu pregunta, Lady, claro, Patricia Highsmith, una gran cultora del género suspense, que se la recomiendo muchísimo, autora norteamericana de la década de los 60. Para mí ha sido muy importante también en mi escritura, sobre todo cuando me empecé como a formar como autora de novela negra. Y claro, esta idea de las ilusiones y de la realidad, La Mujer del Río, les cuento, querida audiencia, es un crimen real que ocurrió en Chile hace 40 años atrás, 41 ya casi. El año pasado, 2024, se cumplían 40 años de la extraña aparición de unas bolsas de basura, y en estas bolsas de basura había una mujer descuartizada dentro, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, yo esa historia crecí escuchándola en mi casa, porque mi papá siempre decía: cuando vayan al campo no abran bolsa, y con mi hermana decíamos: ¿pero por qué? Y le preguntaba, y decía: no, cuando esté más grande les voy a contar. Y hasta que un día llegó el momento de contarnos esta historia, que un grupo scout, ¿cierto? Los niños exploradores, en el año 84, por abrir unas bolsas, se encuentran este cuerpo de esta mujer, y ya adulta, hace más o menos unos 4 años atrás, tal como me presentaron, yo escribo guiones también para podcast.
y con mi colega guionista de podcast nos propusimos trabajar este crimen que es conocido como la descuartizada del monte, ¿ya? Entonces ahí también hay algo interesante que también lo retomo a lo que dijo Lady. La descuartizada del monte. El monte es una localidad que queda como a 60 kilómetros de Santiago, la capital de Chile. Yo siempre he vivido en Santiago y mi mamá creció en el monte. Entonces habían varias cosas como personales, biográficas, que me unían como un poco que estaban llamando a escribir esta novela. Y acudí al archivo policial, me ilustré del crimen tal como era, y retomando esta cita de Patricia Highsmith, claro, las ilusiones es porque gran parte de la novela también es ficción, ¿ya? Entonces yo tomo el crimen real y también trabajo con dos policías, una es Mercedes Torrealba, que es una mujer que trabaja en la Brigada de Homicidio en la década de los 80, que no existe, es totalmente ficción, pero que sin embargo muchos policías en la actualidad han leído el libro y todos me preguntan si es tal persona. Me dicen, oye, tal detective, o sea, Mercedes Torrealba está basada en tal detective, ¿cierto? ¿Tú la conociste? Y yo, no, nunca la conocí. Y me dicen, pero ¿cómo? Si es igual a ella, ya ella hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en esa situación. Y eso también es muy como... lo primero que me genera es asombro y también mucha curiosidad, cómo la ficción también construye puentes, ¿cierto?, con la realidad y con eso que los autores y las autoras imaginamos. Claro, claro que sí, además que tú también has sido policía en algún momento, ¿no? Sí, fui perito. Ya ves, entonces... Dicen que fui policía, pero no fui policía, fui perito criminalístico, pero trabajé en la policía, sí, muchos años. De pronto también Mercedes tiene un poco, Mercedes tiene un poco de Paula y viceversa, porque siempre uno toma y echa mano de la memoria, de lo que pasa. Y de pronto es también como interesante esta visión que nos traes, porque en Perú, por ejemplo, es muy poco común ver escritoras de novela negra, ¿no? Somos muy pocas, creo, en realidad, y somos muy pocos autores en sí, entre hombres y mujeres. Pero de pronto también esta mirada interesante de un protagonista potente como Mercedes Torrealba, que es además detective, que es además acuciosa y que se tiene que debatir entre un mundo de hombres, ¿no? En el cual la intentan minimizar o, digamos, dejar de lado, y no esa completa libertad en la cual se mueven muchos hombres dentro del ámbito policial o detectivesco. Sí, tal cual. Bueno, cuando yo trabajé en la policía, que fue del año 2004 al 2014, yo fui profesora de los futuros policías, los aspirantes que se les dice allá, en Chile, y después de eso postulé a ser perito criminalístico, estudié criminalística en la policía. Entonces, claro, mis novelas tienen toda esa parte de la verosimilitud como bien potente, ya todas las... lo que ustedes podrían leer en La Mujer del Río, que tiene que ver con la investigación, con todo lo que se trabaja en huella, las discusiones que tienen los detectives, fueron cuestiones que yo de alguna forma escuché cuando trabajé con ellos, y también viví en carne propia y viví también como mis colegas y grandes mujeres policías que conocí del 2004 al 2014, muchas de ellas todavía son muy amigas mías, esta desigualdad, ¿ya? Las mujeres, por ejemplo, en la Policía Civil chilena las tienen relegadas netamente como a la Brigada de Delitos Sexuales y a todo lo que tiene que ver con la familia. Y capaz que ustedes digan, pero por supuesto, ¿no? Son temas de mujer y eventualmente, como las víctimas son en mayor cantidad tristemente mujeres, se van a sentir más contenidas y se van a sentir más cómodas si las entrevista, por ejemplo, una mujer policía. Sin embargo, hubo mujeres, y hay mujeres que trabajan en la Brigada de Homicidio, donde tienen que ir a otro escenario, ¿no? Hay un cadáver, se llega al lugar, al sitio del suceso, y ahí tienen que establecer a través de una inspección ocular qué es lo que ocurrió, ¿ya? Y no solamente qué es lo que ocurrió, porque eventualmente vamos a estar viendo, ¿cierto? Yo trabajé también en un lugar del crimen, el único que me tocó en mi vida, pero fue muy, muy impresionante. Entonces vivir en carne propia eso de, por ejemplo, cuando yo tuve que asistir a eso, la alumna en práctica del laboratorio de criminalística de mis clases, y todos decían, no, que no pase ella, no, porque alumna en práctica, se puede choquear, va a ver, y yo lo único que quería era mirar porque estaba dentro de mis clases y de mi formación como perito. Entonces esos pequeños gestos
que uno los puede entender de repente como, oh, me estaban protegiendo, hija de un ex jefe, ¿cierto?, de la policía, ¿para qué va a haber estas cosas que no tienen mucho que ver con mi expertise? Porque yo me dediqué a la pericia de documentos, yo veía cheques falsos, documentación, libros de contabilidad, cartas suicidas. En verdad mi especialidad no tenía que ver con crímenes probablemente tal, pero esa misma como protección de parte de los hombres hace que muchas veces las mujeres policías como que queden relegadas a un segundo plano, siendo que la formación que reciben es igualitaria tanto para hombres y mujeres, ¿ya? Así que todo eso lo exploré a través de Mercedes, mi protagonista. Como les contaba, tengo grandes amigas de la policía, conversé mucho con ellas. Mi trabajo con la narrativa policial es muy de diálogo, trabajo mucho como dialogando con otras personas. Me gusta mucho conversar con amigos escritores, amigos que no son, amigas que no son escritoras, porque siento que también hay un vínculo entre la narrativa y el trabajo del novelista o la novelista con la comunidad. Creo que es súper importante, y por eso también los que me invitan a una feria me gusta mucho interactuar con mis lectores y lectoras, o futuros lectores y lectoras, porque creo que la comunidad en el fondo va nutriendo al novelista. Claro que sí, por supuesto. Además ya va a haber tiempo también para las preguntas o comentarios que nos quieran hacer a nuestra invitada internacional esta noche. Y de hecho hay formas de narrar que me gustan mucho en tus libros, Paula, sobre todo en La Mujer del Río, porque también es como que bien directo con el lector, ¿no? Es más, desde los nombres de los capítulos está, por ejemplo, drenarte, dispararte, y es como que es una invitación también a sentirte parte de esa historia. Incluso hay momentos en los cuales hay correspondencia, ¿no?, entre Pamela, Orieta y los personajes que van como entrelazados en ese proceso de construcción y de contar la historia también. Hay mucha conexión con el lector. Sí, claro, me propuse, desde mi primera novela, La Regla de los 9, me propuse entrar en una comunicación directa con los lectores y las lectoras, porque como trabajé muchos años en poesía como oficio, recorrí, de hecho vine al Arequipa Festival el año 2006, que le contaba a Lady y a Solange, nuestra representante de la embajada chilena acá en Perú, que viajé en bus, vine desde Chile, entonces fue como una tremenda experiencia para mi vida como escritora. Y claro, hay mucho de eso como de lo que ocurre como en la realidad, ¿no? Y en La Regla de los 9 lo trabajé conectándome con los lectores, porque en La Regla de los 9 es un grupo de amigos que son poetas y artistas, y ocurre una muerte misteriosa de uno de ellos, ¿ya? Y aquí aparece mi personaje, que es Amparo Leiva, y después Amparo Leiva, en Camino Cerrado, va a estar involucrada en un sumario administrativo. La acusan de algo que ella hizo como policía, que Amparo es muy curiosa, porque Amparo iba a los lugares del crimen y se robaba cosas de los lugares del crimen, ¿ya? No se robaba evidencias fundamentales, pero sí, por ejemplo, las evidencias centrales estaban en ese lugar. Ella iba caminando por aquí, por allá, y encontraba un lápiz y se lo robaba, ¿ya? Y los tenía todos en su casa. Entonces, volviendo a tu pregunta, en La Regla de los 9 cartas de amor entre los personajes que involucran al lector como emocionalmente dentro de toda la sangre, todo lo criminal, etc. Y en El Camino Cerrado ¿me lo prestas un poquito para...? Se los voy a mostrar a ver si alcanzan a ver. Acá, por ejemplo, tiene mensajes de texto. Camino Cerrado ocurre el crimen antes de la tipificación del femicidio en Chile, y toda la historia del crimen la cuento a través de mensajes de texto que se compartían la víctima y su victimario, ¿ya? Porque este es un crimen que matan a una mujer en un supermercado, acuchillada, ¿ya? Entonces, claro, me propongo siempre interpelar a los lectores y a las lectoras y unirlo, y en La Mujer del Río trabajé, tal como dice Lady, con cartas que se mandan a los personajes. Los capítulos también son muy como interpelativos, y tal como decía Lady, dice entrenarte, dispararte, así como que voy involucrando al lector, porque también como escribo podcast, tengo que tener como una noción de llegar a un público, ¿no? Como un público bien... nunca lo voy a conocer, digamos, los auditores del podcast ni a mis lectores en totalidad como quisiera, pero sí me da la idea que tiene que
la literatura negra de alguna u otra manera realiza un fomento lector que a lo mejor otros libros no logran con tanta fuerza, ¿no? Como que a todos nos gusta un poco vivir el suspenso, estar protegidos, ¿cierto? Estar leyendo sobre un crimen, pero a mí no me está ocurriendo el crimen, ¿cierto? Entonces estoy un poco de espectador, de espectadora, y por eso que también hago esos cruces con los lectores, como que los interpelo. Por supuesto, además que también hay como en los últimos años una especie de boom de escritoras que están empezando a diversificarse, a universalizarse, a salir a distintos puntos del mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también han estado en Madrid hace poco. Hay muchas autoras que ahora están también pasando un poco de la narrativa al cine incluso, y viceversa, y también hay un crecimiento y la expectativa en torno a este género, ¿no? Creo que hay mucha más diversidad. Y cuando a veces la gente escucha novela negra se pregunta qué es, ¿no? A veces hay conceptos diferentes sobre lo que es novela negra, pero también contar que es parte de un mundo oscuro, de un mundo real que está pasando, pero que uno ya en ficción pues lo traslada, lo transporta con otros elementos que le adicionan. Pero es también una forma de rebelarse contra un sistema en muchos casos. Me contabas que ahora estás escribiendo una novela que, digamos, no voy a spoilear porque ya la van a ver pronto, pero de hecho también toca raíces incluso hasta de la política misma, ¿verdad? Sí, yo creo que la novela negra, y no lo creo yo, se ha dicho en muchos artículos científicos, teóricos, y también nuestro gran padre de la novela negra en Chile, que es Ramón Díaz Heterovich, a quien saludo simbólicamente esta noche porque él ha hecho muchísimo por la novela negra en Chile. Novela negra es igual a novela policial, ¿no? Una vez me corrigieron y me dijeron, ¿tú escribes novela afroamericana? Y yo, no, dije, no, ¿pero qué es la novela negra? Y yo así como, ¿pero cómo no sabes lo que es la novela negra? Es la novela policial. Ah, la novela policial. Entonces por eso en mi novela ahora le pusieron acá abajo un policial basado en hechos reales, que también fue tremendamente cuestionado porque las personas que lo leyeron querían ver sangre y un montón de cosas que las hay, pero querían mucho más. Entonces eso también como que me hace pensar qué tanto estamos como explorando como al ser humano en su oscuridad, porque eso es lo que hacemos los escritores de narrativa policial, vamos a decir para que nadie se confunda, y cómo a través también de estos detectives, estas detectives, logramos encontrarnos con seres humanos, ya no solamente el tipo o la tipa que está investigando, que tiene una función, que recibe un sueldo mes a mes, sino que también que son seres humanos que están debatiéndose ahí con sus propias miserias, sus propias soledades. Como siempre digo, me preguntan por mis personajes, y siempre menciono, son todos unos perdedores, ¿ya? Todos están vacíos, todos están en búsqueda de algo. La investigación de los crímenes llena mucho de sus vidas, porque la vida que ellos llevan, la realidad, de hecho Amparo Leiva lo dice en Camino Cerrado, la realidad es fragmentada, pasa demasiado rápido, pero cuando estoy a cargo de un caso la puedo ordenar y la puedo organizar cronológicamente y puedo tener algún tipo de control, ¿cierto?, sobre algo que ya ocurrió, pero que yo estoy investigando y lo estoy como dilucidando. Y eso con respecto al podcast, también es curioso porque el podcast es mucho más rápido, me parece que es mucho más inclusivo, porque el podcast, claro, hay muchas personas que lo critican y dicen, bueno, yo no tengo Spotify, yo no tengo las app para escucharlo, pero el podcast en el que estoy trabajando ahora es para YouTube. Entonces lo hago ver, y lo más importante para mí es escuchar, por ejemplo, muchas personas que son no videntes. Entonces por ahí también me surge eso. Y para terminar la novela que estoy escribiendo ahora, claro, ahora estoy, la verdad, que estoy fuera de Chile, estoy un poco asustada, porque tal como dice Lady, estoy introduciéndome en esta novela social de un delito horroroso que ocurrió el año pasado recién en Chile, y es una novela que estoy trabajando como en tiempo real, ¿ya? De hecho, hoy día, mirando Instagram, el imputado está enfermo, lo llevaron grave a la clínica, y así pensando, se me está muriendo el protagonista de la novela, ya, entonces como que es súper inquietante trabajar así, pero bueno, habrá que hacerlo como decíamos en la tarde, ¿no? Como que hay que hacerlo alguna vez en la vida y parece que ese momento es ahora. Y es muy adrenalínico además, Paula, me has hecho acordar que yo en la segunda novela de la trilogía la estaba terminando y uno de los personajes era un exalcalde corrupto
y falleció en la pandemia, entonces no le pude entregar la novela. Yo quería entregársela. Claro, hablaba malísimo de él, ¿no? Pero obviamente era una novela, o sea, no era él, ciertamente. Sin embargo, pasan estas cosas y de pronto te quedas como, bueno, no es que tú lo planificas, pero sucede así. Sí, cortito, antes de la siguiente pregunta, me pasó con La Mujer del Río, cuando estaba investigando la muerte de Patricia Pérez Pinochet. Empecé, claro, fui a los archivos policiales, leí las entrevistas, leí todo lo que había ocurrido, etcétera. Pero también empecé a googlear, ¿cierto? A meterme a Google, a buscar a los involucrados, las involucradas. Y el amante argentino de Patricia Pérez Pinochet, que la novela se llama Orieta, llegué hasta su Facebook. Y yo estaba escribiendo hasta el año 2021, cuando empecé la novela, y había fallecido hace poco. Porque yo lo veo en Facebook, entonces imagínense lo primero que pensé yo como novelista. Messenger, ¿cierto? Así como le voy a escribir, le voy a preguntar, no sé, o le voy a contar, mira, estoy escribiendo esto, no sé, y veo que había fallecido y que fue un hombre muy querido y fue una persona que hizo clases de proyectos audiovisuales en Argentina, y eso también como que me hizo pensar profundamente como, bueno, quiénes son los buenos y quiénes son los malos también, ¿no? Y de hecho el criminal de La Mujer del Río ya cumplió la pena y está libre. Entonces yo cada vez que hablo, en Chile, no acá, pero en Chile cada vez que hablo de las novelas como que miro hacia el público y digo, ay, de repente va a aparecer ese te quiero hacer una pregunta y está ahí, al frente. O sea, me pasó una vez en Chile, en Santiago, que estábamos en un conversatorio un día de invierno pequeñito, como con 10 personas en una librería, todos tomando un vinito, así allá afuera llovía y entró un hombre. Se sentó al inicio y estaba así como mirando y como que todos nos conocíamos y él era el único. Y yo empecé como yo estaba hablando y todo, yo decía, ay, a lo mejor es esta persona, pero no era. Ya, pero igual como que va a ser un momento intenso. Son los riesgos de escribir cosas que suceden, como tú dices, en tiempo real. Es muy adrenalínico, muy interesante, pero a la vez también es necesario porque son voces que te van contando cosas que suceden desde la ficción, pero que es narrar la vida en ficción, ciertamente, ¿no? Cosas profundas que están pasando, no es escribir autoficción o de repente, ¿no? Cosas de autoayuda, que puede ser muy sencillo, pero que en realidad la novela policial, la novela negra, pues trae consigo toda una herramienta que hay detrás del ser humano y dentro de sí, ¿no? O sea, esa profundidad, también ese perfil psicológico. Y más o menos, dentro de todas tus novelas, Paula, yo también veo un componente sensual bastante interesante, ¿no? Hay un lenguaje poético, pero también hay esta mirada de la sexualidad y la participación de la pareja, digamos, del amor, dentro de cada historia. ¿Cómo es? Sí, para mí el discurso amoroso, o sea, todo lo que tiene que ver con esta humanización, ¿cierto?, del cuerpo policial, para mí también incluye personas que se enamoran, personas que se desenamoran, personas que se engañan, que traicionan, que son fieles, que son deshonestos, etc. Entonces, cada una de las novelas hay siempre una historia no de amor, sino que yo más bien diría de desamor, ¿ya? Y eso también lleva un componente. Yo enseño la policía en la universidad, donde hago clase, y siempre digo, el gran triángulo de todas estas producciones, ya sea podcast, ya sea plataformas de series, digamos Netflix, Amazon, las que sean que veamos, y también películas, siempre es sexo, poder y dinero. O sea, para quienes están acá escribiendo novela policial, no se olviden de esto, que de nuevo no lo he dicho yo, sino que nace con la novela negra, digamos, de la década de los 30 en Estados Unidos, Norteamérica. Todo tiene que ver con la mujer, ¿cierto? Que es como una especie de femme fatale que contiene en sí misma la vida y la muerte, que engaña a los hombres, pero también los atrae de cierta manera para que se cumplan ciertas cuestiones, ¿no? Que tú lo dijiste hace un rato, como que tienen que ver con lo social y que tienen que ver también como con lo importante que es remover los cimientos de la comunidad. Y también el poder, el dinero, o sea, todos los detectives se mueven por dinero. Estos detectives no son héroes, o sea, son funcionarios de una institución estatal que trabajan para recibir su sueldo. Entonces, y el detective privado es más aún relacionado con el dinero, ¿no? La detective privada, porque me pagas, yo me muevo de mi asiento y tomo tu caso. Entonces, súper interesante esa trilogía, Sexo, Poder y Dinero. Y claro, La Perla Suelta, que es el libro de poesía, como vine
en doble militancia, como digo siempre, mañana estoy de poeta, hoy estoy de novelista. En La Perla Suelta exploro mucho ese deseo, esa corporalidad femenina y cómo también el patriarcado nos ha limitado a ser siempre receptoras y sujetos más bien pasivos dentro de una relación amorosa, pero a todos se les cae el pelo, se le caen las barbas, se mesan los cabellos cuando una mujer es totalmente activa y va detrás de un hombre y también subvierte como las reglas del género tal y como lo hemos conocido hasta los últimos 50 años, que aparece, no sé, el feminismo mucho más potente, ¿no? Porque el feminismo siempre ha existido, pero el feminismo como tal, que nos ha estado preguntando, nos ha estado consultando y haciéndonos pensar, yo creo que, claro, subvierte un poco estos roles y eso también es lo que propongo en mi escritura. Claro, y puede ser que también a veces resulta siendo una amenaza ese empoderamiento de la mujer, ¿no? O esta mujer libertaria que de pronto está ahí y se enfrenta a muchos casos crueles, fuertes, de una manera valiente, pero que también asusta o llega digamos, a espantar, vamos a decir así, a algunos hombres, a todo este universo que existe todavía patriarcado. Mi peor presentación es decir que escribo novela policial para los hombres, porque al tiro es como, oh, sabes de crímenes. Y la peor era decir, trabajo en la policía, porque eso sí que era mala. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? ¿Qué grado tienes? Y yo subcomisario y los hombres salían corriendo. Pero bueno, así es la vida. Y antes de pasar con las preguntas, que seguramente hay muchas, hace un momento mencionabas algo como drenar, ¿no? O sea, dejar ir. De pronto, ¿cuánto dejas ir en tus libros? ¿Te pasa? A mí me pasa, por ejemplo, cuando termino un libro como que me siento un poco ahí vacía y empiezo otro porque es como una manera también de dejar o cerrar ciertos capítulos. Sí, los libros, a ver, como que para mí la escritura de novela, porque evidentemente la poesía, desde su primero inicio, la poesía está conectada con el ser, ¿cierto? Está conectada con un yo que expresa lo que siente, lo que sabe, lo que conoce, lo que ha vivido. Pero el novelista está como en otra órbita, ¿cierto? Porque el novelista está observando y está de alguna forma, alguien por ahí dijo, el novelista es el ser más empático del mundo, porque nos colocamos, ¿no?, en los zapatos de todos nuestros personajes y estamos viviendo muchas vidas en el momento que escribimos una novela. Dicho esto, para mí siempre las novelas cuando las empiezo como que no tienen nada que ver conmigo, porque uno dice, bueno, estoy trabajando ficción y la ficción está de estos personajes inventados. Evidentemente toda la gente que me pregunta, ¿tú eres tal personaje y tal? A mí igual me da un poco de risa porque sí, ya como que igual los lectores son siempre súper agudos, súper inteligentes, entonces se dan cuenta que me conocen un rato y dicen, tú eres tal en tal novela, y yo sí, no, pero en realidad sí, ya. Entonces, voy a lo siguiente, que claro, uno cuando empieza una novela, yo siento que se abre como un portal, ya como ese camino entre la ficción, la realidad, la vida de la autora, en este caso la mía, como que se empiezan a equiparar, ¿no? Como que empiezan a ocurrir cosas que, tal como dice Lady, cuando uno termina la novela queda como, lo di todo, y después es súper raro porque van ocurriendo cosas que están en la novela. Esto es una parte como, ya, me puse media bruja, pero sí. Somos algo brujas, ¿no? Sí, no se asusten. Sí, somos media brujas también. Entonces, en el buen sentido, no piensen que de otra cosa, como de carácter, no, bruja. Entonces abren portales que después uno va, no sé, para mí la novela me da mucha vida. Ya la novela que estoy trabajando ahora, por ejemplo, desde que abrí el portal, como digo, que empezó en diciembre, han ocurrido muchas cosas que ni yo misma la he forzado, que tienen mucho que ver con lo que estoy trabajando en la novela. Entonces eso es como bien inquietante, pero también creo que es parte ¿no?, del oficio de la escritura, y que también se logra gracias a ustedes, ¿no? Porque uno está escribiendo para otras personas. El escritor que dice, no, yo escribo solo por mi obra, yo sospecharía un poco. Me pondría media agente investigativa y diría, no te creo tanto, ¿ya? Porque uno igual está pensando, no estoy diciendo en vender, pero sí está pensando como que en otros y otras van a leer. Claro que sí, eso es innegable. Ahora, en todo caso, vamos a abrir el micrófono. Si es que quieren hacer preguntas, comentarios, queda abierta la posibilidad para poder preguntar o conversar con Paula, que está aquí con nosotros esta noche, presentando su novela La Mujer del Río, y hoy también tenemos algunos ejemplares. A ver, Jorge. Hola Paula, ¿qué tal? Bienvenida, Nica.
¿qué hace que una poeta pase a la novela, ¿no? Y sobre todo a un género que de cierta manera el policial tiene como tantos candados, se siente como en un marco, ¿no? En contra de la poesía que parecía que era por otro lado del camino, digamos, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Sí, me han hecho muchas veces la pregunta y claro, cuando recién escribí la regla a los 9, yo decía, ¿y por qué no? Si yo siempre también me definía a mí misma como escritora. Nunca anduve diciendo, yo soy poeta, yo soy esto, como que me definí como escritora activa aparte de muy pequeña. Entonces para mí la escritura era todo. Pero sabes que es súper interesante esa pregunta y lo he ido como aprendiendo con el tiempo también y con el trabajo ya de 3 novelas y esta cuarta que se viene. Y sobre todo por la unión de la poesía y la novela negra, ¿no? La novela policial. Porque yo creo que esos candados que muy bien mencionaba acá Jorge, yo creo que esos candados de las novelas negras están de alguna forma en la poesía. Y aquí yo siempre como que advierto que voy a decir algo bien polémico, porque, y siempre lo repito, ¿no? Como el ojo del detective o la detective es muy parecido al ojo del poeta, no se enoje ni nada, pero imagínense ese detective que llega a un lugar del crimen, o donde ha ocurrido un robo, donde ha ocurrido un delito, el delito que sea, y tiene que decodificar todo lo que hay a su alrededor. Eso es como una especie de talento, por lo menos, aunque tenga las técnicas y el conocimiento. Y yo creo que en ese sentido el poeta o la poeta también están como capacitados de leer de alguna forma el mundo. En mi caso personal, yo me fui por el camino de la violencia de género, porque en mis libros de poesía yo desde muy joven que empecé a publicar, a escribir poesía y a participar en festivales y tal, a los 22 años ya llevo 20 años un poco más viajando y conociendo lugares y conociendo a lectoras, editores, etc. Para mí la poesía fue siempre una forma de ponerle una voz a las mujeres, ¿ya? Y poner una voz de lo que estaba ocurriendo como a escondidas. Entonces por ahí como ese secreto de lo poético, pasada la novela negra, creo que hay un secreto ahí entre ambos géneros o nichos literarios que se unen, ¿ya? Y para mí ha sido la denuncia del género. Y por otra parte también me pasa que hay algo como, bueno, y hablé de la mirada, hablé de la denuncia del género, y también hay una cosa con el lenguaje, porque en la novela negra tienes que saber articular súper bien todo eso que vas mostrando y lo que no vas mostrando, y en la poesía es lo mismo. Ya la poesía es un lenguaje opaco que de otra forma a los lectores como que tienen que entrar a interpretar todo lo que hay ahí. Entonces para mí por ahí iría ese tránsito. Y ya yendo al oficio, yo primero pasé por un taller de dramaturgia, tenía muchos deseos de escribir teatro, y a partir del teatro no me resultó, ya, eso lo cuento siempre, y como no me resultó quedé haciendo monólogos. Y había un monólogo que me quedó dando vueltas de una madre que cuenta cómo empezó a llevarse muy mal con su hijo. Y su hijo escribía poesía, y su hijo se iba con sus amigos poetas y andaba pateando piedras, así como dicen los prisioneros, así por la ciudad de Santiago, etc. Y así nació la regla a los 9. Entonces para mí fue como cerrar de puertas de la dramaturgia, lo que a mí me permitió como dar un salto y empezar a tientas un poco a meterme a la narrativa. Gracias por tu pregunta. ¿Hay más preguntas? ¿Sofi? ¿Qué tal? Patricia, buenas noches. Acabas que empezaste a estudiar teatro, ¿no? Dramaturgia para escribir, pero ¿consideras que la inspiración de un escritor, es inspiración? Porque a veces uno dice, voy a escribir ensayo, me preparo pero no fluye idea, voy a escribir poesía, ¿no? Ahora comentas, ¿no?, que te has preparado con las 3 características de la novela negra, ¿no? Y no sé si por momentos redactas y se convierte en una novela psicológica como Crimen y Castigo. ¿Qué ocurre cuando pierdes el camino o tienes que volver a lo que te has planteado en un inicio? ¿Cómo superas esos conflictos literarios? Súper bien, sí, qué buena pregunta. Sí, a mí me ha pasado que, claro, hay un camino que uno se propone, ¿no? Como voy a escribir sobre esto,
La regla de los 9, por ejemplo, claro, nace de este monólogo de la madre que ha perdido a su hijo y que su hijo es poeta, pero después llega un momento que la novela se abre, ¿no? Como que yo creo que te ha pasado también a Lady o quizá alguien del público que escriba también narrativa, como que se empieza a abrir y empieza a buscar sus propios caminos. Y en la regla de los 9, por ejemplo, yo recordé una historia de un amigo de taller de poesía, era el año 99 en Chile y de pronto dejó de ir al taller. Ya dejó de ir al taller y nos preguntábamos por Ramiro, ¿dónde está Ramiro? ¿Qué le pasó a Ramiro? Y Ramiro era bien curioso porque siempre andaba con un cuadro que nunca terminaba de pintar. Y ponía el cuadro, que era bastante grande y que Ramiro era súper alto, y nos empezaba a explicar el cuadro, nos leía sus poemas. Era un sujeto bien especial. Y fíjense que Ramiro un día llega su mejor amiga a contarnos del taller. Estoy hablando de una época sin WhatsApp, sin internet, ¿cierto? Teléfono, lo llamaba a la casa, nadie contestaba. Y Ramiro muere en extrañas circunstancias en un incendio en su casa. Ya se incendia el segundo piso, muere Ramiro y la madre está en el primer piso y la madre quedó viva. Entonces yo estaba ya escribiendo la regla de los 9 con este monólogo y yo dije, ya, aquí está la historia, y la empiezo a unir.